Amazonía es un bioma de importancia mundial que nos interconecta a todos sin importar el lugar en el que vivamos. Hay realidades que nos duelen y esa realidad es que aún no les hemos dado importancia a la Amazonía. Que tenemos que apoyar a las habitantes de la Amazonía en su defensa, ¿no?, contra la explotación, contra el expolio y demás. Pero es que es parte del planeta y de la casa que habitamos, así que no nos queda otra que defenderlo todas juntas. Estamos defendiendo no solamente mi vida, sino la vida de todos, la vida de todos los seres vivos que necesitan de esta Amazonía. Compartimos las consecuencias de las decisiones que tomemos, por pequeñas que sean. Es decir, cualquier decisión que yo tenga en el supermercado acaba propagándose y llega a influir en la supervivencia de personas que pueden estar en la cuenca del Amazonas. Y los pueblos indígenas tienen una conexión brutal con la naturaleza, un amor tremendo por la tierra y precisamente son los que están sufriendo, como digo, muchas de estas consecuencias. Que muchas veces y contradictoriamente, porque uno pensaría que la Amazonía es un bioma rico en agua, muchas veces las comunidades ni siquiera pueden acceder a agua potable teniendo un río al frente de sus casas. Nuestro caminar nunca ha estado solo, siempre se pensó en los demás, siempre se piensa en el otro, pero no comprendíamos que el otro era tan amplio, que fuera de nosotros hay otros seres humanos diferentes a nosotros, pero que compartimos la misma causa. Yo me he implicado en la defensa del territorio amazónico desde hace como 10 años. Hoy por hoy estoy en diferentes grupos de conservación natural y eso es lo que estamos intentando hacer, conocer el medio natural que nos rodea, la diversidad. Yo llevo más de 15 años en torno a movimientos por la soberanía alimentaria, la agroecología y demás, desde diferentes lugares, tanto lo global como lo más local. Hemos conseguido que se hiciera un informe sobre el impacto del cambio climático en el Mediterráneo, que es una de las regiones que le está pasando lo mismo que la Amazonía. Intento evitar el plástico lo mayor posible, pues comprando los productos a granel, llevando mi bolsa a comprar o mi tupper también a comprar. Yo empecé a darme cuenta de la manera como explotaban al indígena, cómo lo despojaban de su tierra. Toda la situación se ha puesto más peligrosa tanto para los pueblos indígenas como para las otras poblaciones que habitan en estos lugares. Que el planeta es uno, tenemos solo una casa y la Amazonía, digamos, que es parte de esa casa. Pero también significa que tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo desde aquí para no incidir más en este despojo de una reserva natural y de biodiversidad como es la Amazonía.